Es muy amargo comenzar una nueva temporada política sin poder confiar en nuestro presidente, ni en el primer partido de nuestro país, ni en el primer partido de la oposición. Es muy amargo porque los necesitamos. Queremos confiar en los políticos, pero no es fácil hacerlo. Yo al menos les confieso sinceramente que ahora mismo no tengo la más mínima fe en sus posibilidades. Es amargo decir esto, sí, pero es el resultado de muchas cosas que podemos desgranar de una manera breve. No podemos confiar en el presidente. Es imposible, después de la catarata de mentiras que está contando en el caso Bárcenas, su palabra no vale nada y en cualquier democracia seria hubiera debido perder su puesto. Es imposible confiar en el Partido Popular, que se ha tragado todas las mentiras que le han ido contando los suyos sin inmutarse, con una disciplina verdaderamente sonrojante. Es horrible oír a esa muchedumbre de demócratas, que sin duda es la militancia del Partido Popular, tragarse esas cosas que han ido diciendo los exsecretarios ante el juez. Nosotros no controlábamos para nada a los tesoreros, sin aceptar, por tanto, la pregunta subsiguiente, que sería lógica: ¿quiénes controlaban entonces? ¿Los presidentes, Rajoy y Aznar? Ese silencio lanar verdaderamente decepcionante. No podemos confiar, por tanto, en el Partido Popular. Y no podemos confiar tampoco en el Partido Socialista, que al menos hasta que no llegue la famosa conferencia de octubre en la que serán públicos los resultados de tan larga reflexión, por el momento no es más que una sombra, no es apenas nada. Y no podemos confiar tampoco en muchos otros partidos, como todos aquellos que han tenido casos de corrupción y no han sabido enfrentarse con verdadera sinceridad. El caso de Convergencia y Unió es verdaderamente clamoroso. No es escandaloso que, como decía, esas enormes muchedumbres de demócratas que son los militantes de esos partidos les hayan permitido pasar por estos trances, caso Bárcenas, caso de las trampas en los ERES de Andalucía, en el Partido Socialista, de los casos del Palau en Barcelona, se hayan saldado sin que haya habido una sola responsabilidad política asumida, ni una sola responsabilidad política asumida. Eso es sencillamente vergonzoso. Sí, es vergonzoso. Y no nos vale que digan que era Andalucía la salida de Griñán. La salida de Griñán es una salida inteligente, es una salida, en fin, bueno, pues puede ser prudente, pero en todo caso no es la asunción de ninguna responsabilidad, que no sé si le correspondía a él. Pero para lo que íbamos, sobre todo en el gobierno y en el presidente del gobierno, en el momento en que al comienzo de esta temporada nos aguardan desafíos de la importancia que nos aguardan, los económicos desde luego, pero se imaginan si solo dentro de unos días vamos a tener la diada, con la escalada que significa en ese enorme problema de Cataluña que tenemos que afrontar con un presidente cuya palabra no vale nada y al que no podemos creer. Como dentro de poco también los tribunales europeos van a dictaminar lo definitivo en el caso Parauta y nos podemos encontrar de pronto con un asunto verdaderamente muy notable, con 70 y tantas excarcelaciones de etarras, asuntos muy interesantes también para gestionar y para comentar ante la opinión pública, pero con un presidente cuya palabra no vale nada y, en fin, y todas las novedades que tienen que producir en el Consejo General del Poder Judicial antes de un mes, un montón de cosas trascendentales en las cuales nos vamos a ver metidos sin que la palabra de nuestros políticos valga nada, y sobre todo la de nuestro presidente, que ahora mismo está manteniendo la normalidad de la apariencia de su autoridad cuando la ha perdido por completo ante muchísimos ciudadanos, yo repito, por lo menos ante mí. Pero hemos de añadir una cosa, porque todo esto lo hemos dicho muchas veces ya, pero lo que no hemos dicho es dónde está la responsabilidad. ¿Por qué hacen eso? Pues hacen porque pueden hacerlo. ¿Y por qué pueden hacerlo? Porque se lo permitimos. Porque es una verdadera vergüenza hasta qué punto se está degradando la política y hasta qué punto nos estamos degradando nosotros al permitir esa degradación de la política. Porque hoy lo que debemos decir, para desviar de una vez por todas el tiro y empezar a mirar en nuestra dirección y reprocharnos las cosas, es preguntarnos por qué nos atrevemos a reprochar aquello que toleramos que se haga. ¿Por qué reprochamos a los políticos que hagan lo que les permitimos que hagan? Así que un amargo reencuentro con la actualidad política, en un momento en el que con asuntos tan trascendentales, los que creemos en la política, los que queremos creer en la política, no podemos creer en la política, no podemos creer en el presidente del gobierno, no podemos creer en el primer partido de la oposición y no podemos creer ahora mismo en prácticamente ningún partido, porque no les hemos visto asumir las responsabilidades que tendrían que haber asumido en los casos de corrupción.